11 de la mañana, 6 minutos. A propósito del lamentable caso de María Camila Potosí, recordemos la mujer que fue asesinada en los últimos días allí en la ciudad de Cali, que se encontraba en estado de embarazo y que en este momento no se sabe del paradero de su bebé. También recordemos hace ya varios días el asesinato, el feminicidio de una mujer en el sur de Bogotá a manos de un hombre que, según dicen las autoridades y las investigaciones, al parecer se obsesionó por ella, entre otros múltiples casos. Vamos a hablar a esta hora de feminicidios, de los feminicidios en nuestro país, y quiero compartirles unas cifras que hace algunas horas emitió la Defensoría del Pueblo con respecto a estos delitos de violencia basada en género. Dice la Defensoría del Pueblo: feminicidios en distintas regiones del país y la desaparición de un bebé no nacido exigen medidas urgentes. En los últimos días se presentaron distintos hechos de violencia extrema contra las mujeres en varias regiones del país. La gravedad y las características de varios de los casos conocidos hacen indispensable establecer si existen conexiones con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales, y examinar las condiciones que hicieron posible la violencia, entre otros aspectos, señala la Defensoría del Pueblo. Pero más adelante también emite estas cifras que les vamos a dar a continuación. Frente a los feminicidios, resalta la Defensoría del Pueblo que en el año 2025 se dieron un total de noticias criminales, 506 noticias criminales. Para el año 2026, esta cifra se redujo considerablemente, ubicándola en 184 noticias criminales. Y como tal, feminicidios, miren esto: 134 feminicidios ocurridos como tal en el año 2025. Y en lo corrido de este año, hablamos de este periodo entre el 1 de enero del año 2026 y el 30 de junio del año 2026, se han presentado 30 feminicidios, una reducción considerable. Pero para hablar de este tema, hacemos contacto a esta hora con la doctora Andrea Sánchez. Ella es psicóloga, experta en temas de mujer y experta también en temas de familia. Doctora, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Empezar preguntándole, ¿qué es lo que está pasando con los feminicidios en nuestro país? Catalina, muy buenas tardes para ti y toda la audiencia. Bueno, es importante entender que en Colombia los feminicidas o los feminicidios continúan siendo una grave expresión de violencia de género. Las cifras muestran que el problema persiste, pero no existe un único dato nacional, pues Legal reporta los casos incluso de mujeres que llegan muertas y que la causa no es determinada. La Fiscalía General de la Nación presenta casos que se han tipificado y los observatorios, cada uno muestra cifras importantes. ¿Por qué no explicar simplemente el tema es asociado a las parejas? Hay diferentes causas dentro de los feminicidios y esto ha aumentado que haya o que las mujeres estén en un riesgo profundo con respecto a este tipo de violencia. Doctora, justamente ya que usted toca el tema, quiero preguntarle por la diferencia en esas cifras. ¿Por qué algunas organizaciones defensoras de mujeres tienen unas cifras, un consolidado, y Medicina Legal o la Fiscalía tiene otro? ¿Cuál es esa diferencia o cómo se tipifica como tal un feminicidio en nuestro país? Es que no son directamente comparables. Digamos que en tiempo real, a medicina legal puede entrar dos, tres mujeres por una causa indeterminada o por lesiones asociadas a violencia. Al mismo tiempo, los observatorios sociales identifican posibles feminicidios mediante análisis y contextos diferentes o lo que asocia la prensa. Digamos que las formas de medir pueden variar y eso hace que de pronto las cifras no sean exactas. Doctora, si bien algunos reportes, por ejemplo, como el de la Defensoría que veíamos hace algunos instantes, dan cuenta de una importante disminución de estos feminicidios, pues las tentativas se mantienen, algo que usted nos acaba de explicar. Las investigaciones en Fiscalía por tentativa mantienen su número como tal. ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Nuevamente porque a pesar de que el Estado se ha preocupado por fortalecer, digamos, todas las herramientas de protección a la mujer, de todas maneras sigue siendo un mito y todavía no hay un suficiente conocimiento de cuáles son las rutas que debemos abordar para evitar que estos casos terminen en un feminicidio. Doctora,
Usted es experta y conocedora de varios de estos temas. A lo largo de toda su carrera, pues usted ha tenido que ver, como se dice en el argot popular, lo divino y lo humano. Cuéntenos qué señales son importantes a la hora de empezar a identificar esas posibles tentativas de feminicidios. Una mujer, ¿cómo puede evidenciar que está siendo víctima de violencia por parte de su pareja o por parte de alguna persona que pueda querer no solo agredirla físicamente, sino psicológicamente, incluso agresiones que puedan terminar en la muerte? Bueno, digamos que las principales alertas de riesgo de feminicidio aparecen cuando la violencia se intensifica y el agresor pierde el control sobre la mujer. Entonces, especialmente se da cuando hay una separación. Digamos que inician en el marco de una relación cuando son las parejas, pero que después de la separación, por no aceptación de esa finalización, pueden aumentar. Pero encontramos alertas como amenazas de muertes dirigidas a ella o a su grupo familiar, como los hijos. Ha aumentado la violencia física, es decir, ya hay un intento de estrangulamiento, asfixia, usar armas cortopunzantes o de fuego. Ha aumentado la violencia en frecuencia, intensidad o crueldad. ¿Sí? Y las obligan a sostener relaciones sexuales, la persigue, la vigila, la llama intensamente, incumple las medidas de protección que a pesar de que se han dado, que es conocedor de las medidas, las sigue incumpliendo y no, digamos, respeta ese espacio de acuerdo que ha habido de no acercamiento a la víctima. Entonces la mujer expresa que él la puede matar y que se siente, digamos, vulnerada en sus derechos. Doctora, y hablemos un poco más, profundicemos este tema de la violencia psicológica, porque muchas veces es una violencia que no se detecta rápidamente, que no se detecta fácilmente. Muchas veces hay mujeres que dicen, es que es una broma, es que es un comentario que me hizo, pero él no quería decir eso. Realmente, frente a esa violencia psicológica, ¿cuáles son esas señales de alerta o, como se dice, esas banderas rojas que se debe tener en cuenta o que deben tener en cuenta como tal las mujeres? Bueno, inicialmente hay que establecer los límites. Los límites es lo que nos permite a nosotros protegernos, evitar comentarios como, ay, mira cómo estás de gorda, y normalizar esas situaciones, o decirle, mira, ella sí es bonita y tú no. Digamos, lo que tenemos que nosotros ser es enfáticos en lo que para mí puede ser una falta de respeto, para otra persona no. Pero hay unos límites. ¿Sí? Y entender como que la persona está controlando, digamos, su apariencia personal, la forma en que se expresa, eso nos tiene que llamar la atención, decir, mira, es mejor que no te vistas así, es mejor que no hables, mejor hablo yo, o ven, te controlo la forma en que tú te expresas, ya estamos perdiendo ese libre desarrollo de la personalidad. Bueno, yo ya dejo de ser yo, expresarme como yo puedo ser, ya hay una alerta importante de que viene un control excesivo sobre ella. Doctora, ahora veamos, este caso me llama mucho la atención viendo las imágenes que teníamos por parte de producción hace algunos instantes de Rosa Olaya, esta mujer que falleció hace algunos días en un home center en el municipio de Soacha, Cundinamarca, por parte, al parecer, de un hombre pues que no era su pareja sentimental, era un hombre que simplemente se obsesionó con ella. Hagamos referencia, doctora, a esos feminicidios que no siempre provienen de las parejas sentimentales. ¿Qué otros tipos de feminicidio podemos ver o se han evidenciado como tal a lo largo, digamos, por ejemplo, de su experiencia? Bueno, encontramos que hay diferentes tipos de victimarios según la relación que tenga con la víctima. Encontramos el feminicida íntimo, que es el que está en el marco de una relación, el feminicida familiar, padre, hermano, tío, un conocido sin relación de pareja, un amigo, un vecino, un compañero o un superior laboral, un docente, un entrenador, un cuidador, un agresor sexual, un cliente, un proxeneta, un integrante de una estructura criminal, un actor armado, y en este caso especial era un actor desconocido, es una persona que no tenía ninguna relación previa con la víctima, no podía presentarse, digamos, o asociarse a alguna conexión de relación, simplemente son ataques motivados o por odio o por perjuicio o porque simplemente se negó, puede ser un homicida serial, el agresor es desconocido, no elimina la posibilidad del feminicidio cuando siente que no responde a las necesidades que él tiene para ese momento.
Doctora Andrea, ¿usted cree que las respuestas o la respuesta del Estado es apropiada frente a las necesidades que se están teniendo en este momento por parte de las mujeres que son víctimas? Es decir, se lo pongo un ejemplo muy claro, hay muchas mujeres que sufren este tipo de violencia, se acercan a una comisaría, simplemente les dan una medida de protección, como usted ya hizo referencia, uno va al CAI, dice, mire, tengo esta medida de protección, el CAI dice, sí, pues voy a darle una vuelta, a ver, y finalmente, pues terminamos en esta clase de lamentables hechos en donde fallecen las mujeres y tenían todo un argot o todos unos antecedentes por parte de sus exparejas. Bueno, a pesar de que Colombia ha fortalecido la normativa, ¿sí? Han mejorado las políticas de protección a la mujer, encontramos algunas dificultades especiales. Una, que las medidas de protección se piden pero no se vigilan en algunos de los casos. Hay una fragmentación entre la policía, la fiscalía, la salud y las comisarías. A pesar de que ya hay rutas establecidas, mesas de trabajo, pues todavía hay un desasosiego en la relación de estas entidades, de demoras probablemente en los procesos. Los fiscales tienen excesivos casos y poca policía judicial, escasez en las casas de protección de las mujeres, hay revictimización y culpabilización de denunciar, que la gente prefiere no denunciar porque yo ya puse 3 denuncias y no pasó nada, no me han llamado por la misma cantidad de casos que hay. La falta de seguimiento al agresor con los acuerdos y cumplidos, ¿sí? Y las barreras especiales para las mujeres que están, que son rurales, que son indígenas, que son afrodescendientes, migrantes con discapacidad. Entonces, la política más eficaz no consiste solamente en castigar el feminicidio, debe identificarse tempranamente el riesgo, retirar al agresor, proteger a la mujer y sus dependientes y vigilar las medidas y asegurar las condiciones económicas para que ella no tenga que regresar al entorno violento donde fue expedida de manera inadecuada. Doctora, ya para ir finalizando esta conversación, como sociedad, ¿qué se debe hacer para evitar estos casos? Hablemoslo desde temprana edad. Es necesario que como tal en los colegios se empiece a dar una educación específica a los niños y a las niñas o adolescentes frente a este tipo de aspectos. También vemos que el tema de la salud mental es un tema que en este momento, claro, se le está poniendo una mayor atención, pero sin duda falta. Sin duda, como tal, el Estado debe invertir un poco más en estos temas de salud mental. ¿Qué se debe empezar a hacer? Y también nosotros, como papás, incluso de niños pequeños, ¿qué podemos empezar a hacer desde casa? Bueno, yo creo que es, como dices tú, Catalina, las medidas preventivas colectivas deben mejorarse. Además de proteger los casos individuales ya conocidos, las políticas deben incluir una educación sobre igualdad y prevención de género desde los colegios, las universidades y los entornos escolares. En tanto, esas escuelas de padres, estos temas no se tratan mucho, deberían aumentar, digamos, el conocimiento hacia ellos. Una capacitación obligatoria de las políticas, y una capacitación obligatoria de policías, fiscales, jueces, personal sanitario y comisaría sobre cómo se comporta el delito, dónde están las rutas, porque sobre todo las policías son profesiones que están rotando en la unidad y pues aprende uno, lo cambian, llega nuevo, entonces vamos a encontrar vacíos en la información y en los procedimientos. Detección temprana de amenazas, acoso, cuando hay situaciones de violencia que nos llaman poderosamente la atención, no solamente al interior de la familia, sino en el entorno donde nosotros vivimos, debemos reportarlo. Si es cierto, no nos podemos acercar, pero llamar a la policía, estar, digamos, avisando esas situaciones que posiblemente una persona está en riesgo de muerte, pero por temor o por la incapacidad de poderlo resolver, no lo puede hacer. Nosotros tenemos obligación como ciudadanos de tratar de proteger a las personas que hacen parte de nuestro entorno, las casas de aumentar, digamos, las casas de refugios para las mujeres que están en riesgo de muerte, permitirle autonomía económica a las mujeres, que muchas de ellas sufren violencia porque dependen económicamente de sus parejas o exparejas, crear una política de empleo específicamente para estas mujeres y un tratamiento especializado para los agresores. Yo creo que ahí nos quedamos cortos, sin reemplazar las sanciones que ellos merecen por sus comportamientos. Creo que la salud mental también tiene que ir dirigida a ellos, que son personas que
probablemente en su niñez también fueron violentados, aprendieron que esa era la forma de relacionamiento y que probablemente eso se haya mantenido en el tiempo. Sin embargo, eso no les quita la responsabilidad penal. Sí es importante trabajar en esas acciones para ese tipo de personas. Sin duda, eso no quita la responsabilidad penal, doctora, pero en aras del equilibrio, para ponerlo así, ejemplos, digamos, si yo evidencio que mi hijo adolescente empieza a tener ciertas conductas obsesivas con su primera novia, con sus primeros relacionamientos, si tengo un amigo, un compañero en el que estoy empezando a evidenciar, digamos, algún tipo de conductas violentas en su entorno, ¿qué puedo hacer también para ayudar a esa persona y que esto no pase a mayores? Bueno, lo primero es como identificar hasta qué punto te puedes acercar, digamos, cuando las personas no son tus hijos, porque uno pues a los hijos los conoce y sabe cómo abordarlos, pero sí es importante explicarles que ya un niño después de 14 años tiene responsabilidades penales, explicarle la importancia del autocuidado, que es aprender a respetar los límites. Cuando una niña me dice o le dice a mi hijo adolescente, no quiero estar contigo, entender que no tiene a lo mejor nada que ver con su estructura de persona, sino todos tenemos derecho a elegir abiertamente quién es, cómo deseo que esa persona esté conmigo. Con los compañeros de trabajo, decir, mira, ten cuidado. Si no tienes confianza, alertar al superior y decir, mire, estamos encontrando una situación no correcta. En los casos de los vecinos, si vemos situaciones como esas, avisar a la policía. Vuelvo y te digo, yo pienso que la mejor forma de entender es que podamos ser capacitados correctamente en nuestras instituciones laborales, en los colegios, en las escuelas de padres. Si consideramos que estamos teniendo conductas celotípicas, es importante acudir al psicólogo. Al psicólogo hay que decirle, me está ocurriendo esto, ayúdame a salir de eso, no puedo quitarme esa obsesión o no puedo permitir que esa persona se aleje de mí. ¿Qué puedo hacer? No quiero hacerle daño, no me quiero hacer daño. O sea, reconocer que hay un problema es muy importante y no cerrar los ojos ante esa acción tan evidente que ha dañado muchas familias y consigo trae muchos dolores a nivel de personal. Muy, muy importantes recomendaciones, doctora Andrea Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo, por supuesto, hablando sobre todo este panorama de los feminicidios en nuestro país y sobre todo sobre cómo podemos actuar como sociedad frente a estos graves hechos. Muchas gracias. A ti, Catalina. 11 de la mañana, 24 minutos y mucha atención que a esta hora se presenta un cierre en la vía Quibdó Pereira a la altura de Playa de Oro, zona rural de Tadó. Según las autoridades, integrantes del ELN incineraron una tractomula y pintaron otros vehículos con las siglas de este grupo criminal. Las autoridades recomiendan a los viajeros abstenerse de transitar por la zona hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad y movilidad. Y a las 11 de la mañana, 24 minutos, ya 25 minutos, seguimos hablando acerca de este panorama de feminicidios en nuestro país. Y como les contábamos acerca de algunas cifras que ha emitido la Defensoría del Pueblo, si bien se ha visto una importante reducción en los feminicidios en comparación con el año 2025, esto teniendo en cuenta que a corte de este año, entre enero y junio, pues se ha presentado una reducción considerable, las cifras o como tal las tentativas de feminicidio se mantienen. Y para hablar de este tema, para seguir ahondando en este tema, nos conectamos a esta hora con la abogada Yamile Roncancio. Ella es experta en estos temas de derecho de defensa de las mujeres en nuestro país. Doctora Yamile, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en vivo. Hola Catalina, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, veíamos hace algunos instantes como tal cifras respecto a la reducción de feminicidios. Según lo que dice la Defensoría del Pueblo, en el año 2025 se tiene un consolidado de 134 feminicidios y este año, entre enero y junio, se han presentado 30 casos. Ya lo hablábamos previamente también con usted, por supuesto, se ha presentado una reducción considerable, pero ¿a qué se puede deber esa reducción?
Bueno, lo primero es decirles que desde el Observatorio de Violencia Feminicida de la Fundación Justicia para Todas, consideramos que ha habido 52 casos de feminicidio con corte a junio, Ujú. que es una diferencia más o menos de 20 casos con las cifras de la Fiscalía General de la Nación, con quien estableceremos una comunicación para enviarles nuestras cifras y que miremos qué es lo que está pasando con la tipificación. La reducción para nosotras no tiene una explicación que podamos ver viable, pero al ver la cifra de tentativa de feminicidio, lo que sí podríamos indicar es que sigue la intención de quitarle la vida a las mujeres de manera violenta por el hecho de ser mujeres, pero la efectividad del ataque se ha reducido y puede ser por intervención del público que lo ve, por llamadas alerta a la policía en algún momento, porque las mismas mujeres sobreviven a ataques, aunque sean brutales. Entonces, ¿es una buena noticia la reducción de los consumados? Sí, pero eso no quiere decir que estemos en un panorama muchísimo mejor. Tenemos que seguir trabajando en prevención, en investigación y en sanción. Me llama mucho la atención el tema que usted menciona de las tentativas. ¿Qué cifras tienen ustedes acerca de esas tentativas de feminicidio? No, las cifras de tentativa de feminicidio sí nos apegamos a la fiscalía. ¿Por qué razón, Catalina? Porque, digamos, hay muchos casos que no se presentan en los medios de comunicación de tentativas. Sería casi imposible para ustedes hacer el cubrimiento de las tentativas de feminicidio. Y como nuestro apoyo fundamental para hacer el rastreo de muertes violentas de mujeres son ustedes, los medios de comunicación, con su tan importante labor, es muy difícil hacer un seguimiento a tentativas. Lo que sí aprovecho para resaltar es que muchas veces tentativas, verdaderas tentativas de feminicidio, se pasan como violencia intrafamiliar agravada en las fiscalías. Y ahí tenemos que poner el ojo, ahí la fiscalía tiene que hacer un mayor trabajo desde nivel central, revisando qué es lo que está pasando en las seccionales, pero ahí sí tenemos un apego y una confianza en esa cifra, a pesar del subregistro que puede haber por estos casos de violencia intrafamiliar que realmente son tentativas que te menciono. Y es que ya que usted menciona esas cifras de violencia intrafamiliar, según ese reporte de la Defensoría del Pueblo, en el 2025 se presentaron 112.921 víctimas mujeres de violencia intrafamiliar y en lo corrido de este año ya van más de 47.500 mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Hablemos de ese tema, doctora, las alertas en temas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo uno puede identificar o qué alertas o qué banderas rojas son importantes identificar a la hora de hablar de una violencia intrafamiliar en donde específicamente sea la mujer la principal víctima? Bueno, como ya venimos muchos años con ustedes con Noticias Caracol trabajando desde otro lugar, entonces vamos a hablar de las alertas en los hombres. Si yo estoy empezando a tomar más alcohol, si me estoy empezando a acercar a sustancias o estoy haciendo un consumo de sustancias, si estoy consumiendo adicionalmente pornografía, si cada vez empiezo a levantar más la voz, a que no pueda solucionar los problemas si no es a través de alzar la voz, pegarle objetos, incluso pegarle animalitos. Si ya estoy empezando a amenazar, a pensar en quitarme la vida y quitarle la vida a mi pareja, a mis hijos, a mis hijas. Si definitivamente a mi alrededor no tengo nadie quien me esté cuestionando lo que yo haga, estoy en un problema y estoy dirigiéndome a un camino de cometer un delito como el feminicidio o como la violencia intrafamiliar. ¿Es posible cambiar los comportamientos, queridos compañeros de Mundo Hombres que me escuchan? Sí es posible cambiar los comportamientos, no seguir a las mujeres, no revisarles el celular, no estarles controlando ni lo que dicen, ni lo que hacen, ni cómo piensan. Y para eso es importante que la sociedad los empiece a cuestionar, que empecemos a repensar lo que aprendimos desde la infancia, de esas diferencias entre hombres y mujeres que hacen que ellos a veces piensen que tienen más derechos o más valor. Y por supuesto, para las mujeres, las alertas son esas. Si yo estoy viendo esos comportamientos en mi compañero o en mi excompañero, que es el padre de mis hijos, sin lugar a dudas necesito buscar apoyo, denunciar, tener una red de apoyo que me ayude a poder salir de mi casa,
a poder llevar a mis hijos al colegio, buscar apoyo psicológico y en eso las entidades territoriales, los distritos, ciudades, departamentos, tienen que mejorar su capacidad de respuesta porque no lo están haciendo bien. Lamentablemente las comisarías de familia y también las defensorías de familia se están convirtiendo en un segundo agresor para estas mujeres, no les creen, la sociedad les juzga a ellas, entonces todavía tenemos que hacer ese camino de seguir reconfigurándonos como sociedad, pero sobre todo hablarle a los hombres que ellos se permitan ser cuestionados desde el entendimiento de que no queremos seguir viendo unas cárceles llenas de hombres, unos hijos sin madre, sin padre, una sociedad absolutamente rota. Ese es el camino que deberíamos seguir más allá de lo que se tenga que hacer en materia penal, por supuesto. Y ya que toca ese tema, doctora, hablemos de la efectividad de esas medidas que se están implementando pues para supuestamente favorecer a la mujer, porque ya como usted lo dice, muchas veces estas entidades se terminan convirtiendo en segundas agresoras de las mujeres. Uno va a una comisaría de familia, te ponen cara a cara con el victimario, te ponen a compartir con el victimario y le quiero preguntar específicamente un tema que está implementando ahora la Fiscalía General de la Nación y es lo que se denomina la justicia restaurativa, en donde usted puede llegar a un arreglo con su agresor a través de un principio de oportunidad en casos de violencia intrafamiliar. ¿Usted cree que esta sería una medida apropiada o por el contrario es como tal un modo de descongestión de la Fiscalía para salir de tantos procesos de esta magnitud en donde finalmente pues la víctima no se va a ver reparada? Bueno, ese punto con la fiscalía es muy álgido y hay que tener en cuenta que esa posibilidad de justicia restaurativa no es para todos los casos. Es para aquellos casos en los que, por decirlo así, empezaron esos primeros pasos en el escalamiento, una violencia verbal, una violencia psicológica. Pero cuando ya estamos hablando de lesiones, del uso de arma cortopunzante, arma de fuego, amenaza de muerte, pues eso no, por supuesto, no debería ser incluido dentro de estos procesos con justicia restaurativa. Mucho menos cuando tenemos personas que mientras van caminando ese camino de justicia restaurativa, siguen agrediendo, siguen amenazando, siguen hostigando. Entonces, la fiscalía y los fiscales tienen que tener mucho criterio y también las representaciones de víctimas y, por supuesto, las defensas para saber en qué casos sí se puede y en qué casos no se puede. En relación con las medidas en comisarías de familia, yo lamento mucho la sensación que esto pueda generar, pero yo creo que como país sí nos tenemos que ir pensando si este modelo de comisarías de familia nos está sirviendo o realmente está haciendo más daño que bien. Y en ese sentido, pienso que el camino debería ser a que todo esto termine en jueces que como en otros países, como en España, por ejemplo, puedan resolver y puedan imponer medidas efectivas dentro de las 24 horas siguientes sin que se presenten una cantidad de pasos y posibles nulidades y un montón de trámites que lo único que hacen es separar a las mujeres de la institucionalidad. Necesitamos es acercarlas y que haya una respuesta efectiva. Sin lugar a dudas, yo observo en las cifras que muchas de las víctimas pasan por las comisarías de familia y en las comisarías de familia, en asocio con muchas fiscalías, piensan que es suficiente con una orden de alejamiento. No lo es y en casos muy graves debe imponerse la medida de aseguramiento. Si ya tenemos una persona que ha atacado con arma blanca, ¿cómo es posible que pensemos que una medida de alejamiento va a ser suficiente? Pues por supuesto que no. Y adicionalmente, facilitan que estos agresores tengan visitas con los hijos comunes, entonces nuevamente se abre este escenario. Creo que como país sí tendríamos que empezarnos a pensar en una reforma que permita que estos casos sean conocidos por jueces y más bien utilizar todo ese dinero para fortalecer, por ejemplo, atención psicológica, casa refugio, como decía la invitada anterior, apoyo a los niños y a las niñas, a unos efectivos tratamientos para estas personas que faciliten que dejen de cometer el delito y, por supuesto, se puedan integrar a la sociedad
es posible reintegrarse a la sociedad en estos casos, sí, pero se necesita mucho esfuerzo económico del Estado que no estamos viendo y que se está un poco recostando en que la norma dice que el alejamiento y las medidas de protección y en algunos casos son muchos exitosos, pero no están enfocándose en los casos en los que esas muertes se podían haber prevenido y desde nuestra postura también son responsabilidad del Estado. Y le añado un punto más, doctora, y son jueces especializados en este tipo de violencias de género, porque ¿qué también se ha evidenciado? Que hay jueces, muchas veces se imponen esas medidas provisionales de protección en esas comisarías y ya cuando llegan a la instancia del juez para imponer unas medidas definitivas, el señor juez simplemente dice, a mí me parece que esto no da para una medida y la revocan. Y ahí cuando la revocan es cuando desafortunadamente vemos estos casos de feminicidios que se han presentado en nuestro país. Doctora, ya para ir cerrando esta conversación le quiero preguntar por la brecha en las cifras. Tenemos como tal una brecha entre lo que ustedes hacen como organizaciones defensoras de las mujeres y lo que llega a la Fiscalía o lo que finalmente emite la Fiscalía. ¿Por qué se da esa brecha? ¿Por qué hay tanta diferencia muchas veces en esas cifras de feminicidios? Bueno, porque la fiscalía como es desconcentrada, es decir, tiene muchas seccionales, para el nivel central también es muy complicado estarle siguiendo la pista que hacen en cada seccional. ¿Qué es lo que hemos visto? Que en algunas seccionales, algunos fiscales se apartan o se resisten al delito y entonces inician las investigaciones que tendrían que haber iniciado como feminicidio como homicidios apartándose de las mismas directivas de la Fiscalía. Entonces, por eso te decía que nos vamos a poner en contacto con la Fiscalía, con quien tenemos unos buenos canales de comunicación, para que revisemos esa brecha que tenemos, esa diferencia que tenemos en las cifras y que hagan, digamos, el zoom en esos casos, en esas seccionales para superarlo. Habíamos, desde que nosotros iniciamos 2018, teníamos unas brechas muy grandes, Catalina, de 100 casos teníamos, y hemos empezado a reducirlas con esa comunicación que tenemos con la Fiscalía. En este caso, pues se está presentando una brecha considerable, entonces vamos a hacer esa comunicación y pues insistir muchísimo a la Defensoría del Pueblo que hace representación de víctimas, a las secretarías de las mujeres que hacen representación de víctimas y otras organizaciones la importancia de llegar desde el primer momento a los casos e insistir que cuando hay indicio de que es feminicidio, tiene que investigarse como tal y hacer como push en ese sentido para que los fiscales pues se apropien de esa investigación con esa debida diligencia, con ese enfoque de género y como tú lo decías, tienen que ser fiscales que sepan del tema. Si no saben del tema, es mejor una reubicación o fortalecer, pero si tienen esas resistencias, pues hay un sesgo, hay una parcialidad que no va a permitir una investigación adecuada, así que ahí también tenemos que poner el ojo. Doctora, hay un tema que me llamaba mucho la atención frente a la reducción de esas cifras de feminicidio que se han evidenciado de este año y usted decía que tal vez, no, aunque no tienen una explicación concreta como tal, puede ser que muchos de esos casos se han logrado evitar gracias a la rápida acción de la comunidad, gracias a la rápida acción de las autoridades. ¿Usted cree que hay un poco más de conciencia a nivel de sociedad frente a la protección de la mujer? De pronto ya uno cuando está en la calle y ve algún tipo de agresión, la gente actúa, ya puede intervenir. Antes no lo hacían. Sí, yo creo que como sociedad sí hemos venido mejorando en eso. Nos falta porque solamente intervenimos ya cuando lo vemos muy grave, ya cuando de pronto algunos hombres que van pasando consideran que pueden intervenir, pueden ganar en fuerza, ¿no? Todavía nos sigue falta intervenir más. Y también una cosa, Catalina, dejar de culpar a las mujeres. Yo me quedo aterrada de los comentarios que ponen las personas en las noticias que ustedes publican de violencia contra la mujer. Cuando dejemos de culparlas y poner el foco en los responsables, no solamente para sancionar, sino para cambiar conductas, pues vamos a mejorar. Pero creo que sí ha funcionado como este cubrimiento constante que hacen los medios de comunicación, estos llamados para esa intervención y también hay mujeres que logran sobrevivir, logran zafarse, logran defenderse, logran llamar a tiempo y eso también ayuda. Sin embargo, es objeto de investigación sociológica qué pudo haber pasado. Nosotras no descartamos que tenga que ver con el año electoral, aunque lo comparamos con el año electoral de hace 4 años y no había habido una baja. Entonces, es muy no tenemos una idea clara de qué se puede deber esto,
pero las tentativas sí nos dicen que, pues, que la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática grave que hay que abordar. Bueno, doctora, pero es muy importante la labor que sin duda ustedes hacen, sin duda también desde el observatorio estamos seguros que ya se están adelantando esas investigaciones y que por supuesto lo más rápido posible vamos a tener esas respuestas frente a esa reducción, que sin duda, por supuesto, también es una muy buena noticia para nuestro país. Doctora Yamile, muchas gracias. Mujeres que siguen aquí con nosotros. Claro que sí, gracias a Dios. Eso es lo importante, la defensa de las mujeres y también la defensa de nuestros niños. Doctora Yamile Roncancio, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es la directora de la Fundación Justicia para Todas. Gracias. Salud.